Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre viviendas, sobre nuestro hogar, dulce hogar. Entonces, para comenzar, nosotros vamos a dar más o menos, de forma general, un panorama de qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de los tipos de casas, vamos a hablar de las partes de una casa, vamos a hablar de las formas, de los adjetivos que podemos usar para describir una casa y por último de la ubicación, o sea, de cómo vamos, por ejemplo, si queremos informar sobre la planta de nuestra casa, dónde está ubicado cada ambiente. Entonces, para comenzar, vamos a imaginar que nosotros estamos, por ejemplo, en otro país. Estamos pasando una temporada, estamos de vacaciones y queremos hospedarnos en un lugar que no sea un hotel. Entonces, vamos a una inmobiliaria. Cuando llegamos a la inmobiliaria, enseguida vamos a ver unos pequeños carteles con anuncios. En esos anuncios va a haber dos tipos de inscripciones. Uno va a ser así, se vende. El otro, se alquila. El que nosotros estamos buscando es el se alquila, porque es por una temporada. Observen bien que nosotros en español colocamos primero el pronombre y después el verbo. De la misma forma lo hacemos aquí. Nosotros no decimos véndese, alúgase. Nosotros decimos se vende y se alquila. Una vez que nosotros sabemos que nuestro objetivo en ese momento, porque estamos de vacaciones, es de alquilar, tenemos que saber qué tipo de vivienda vamos a querer o vamos a pedir. ¿Cómo son los nombres de las viviendas en español? Nosotros tenemos casa. La casa puede ser un chalet, puede ser una casa en el campo, puede ser una casa en el pueblo, que ustedes saben que pueblo es una ciudad pequeñita, puede ser un piso, que sería dentro de un edificio, puede ser una casa adosada. ¿Qué sería adosada? Serían pegadas. Puede ser un estudio. ¿Qué es un estudio? La diferencia, ustedes saben que hoy nosotros hablamos mucho de loft, hablamos de estudio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un loft y un estudio? El estudio tiene la habitación donde se duerme separada, mientras que el otro es todo junto. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de viviendas. Entonces, ya sabemos cuáles son los tipos de viviendas. Ahora, también tenemos que saber cuáles son las instalaciones que nosotros queremos que ese lugar tenga. Entonces observen cuáles son las partes de una vivienda. Puede ser casa, puede ser piso, puede ser chalet, pero yo tengo que entender cuando yo esté frente a un anuncio, cuando yo esté frente, por ejemplo, a esa persona que me está ofreciendo esa vivienda, ¿qué es lo que me están ofreciendo? Entonces, fíjense, las partes de una casa son la cocina, donde cocinamos, claro, el baño, que también en España se los llama de servicios, la habitación o dormitorio, es donde dormimos, el salón, que es donde tenemos el sofá, donde nos integramos en familia,
El comedor es donde nosotros comemos, donde está la mesa, donde hacemos nuestras comidas diarias. El garaje, donde guardamos nuestros vehículos. El lavadero, donde nosotros cuidamos de toda la limpieza, lavamos nuestra ropa, guardamos todos los objetos de la limpieza. El despacho. El despacho es aquel lugar reservado que tenemos para trabajar un poco de repente dentro de casa, donde tenemos un escritorio, ¿sí? O a veces los chicos lo usan también para estudiar. El balcón, fíjense aquí, el balcón, si nosotros tenemos un piso, el balcón corresponde en portugués a aquel espacio externo que puede dar a la calle o no. Y por último, la terraza. La terraza es un espacio externo mayor, que puede ser en la parte superior de esa casa, puede ser en la parte inferior también, solo que es un espacio externo y mucho mayor que un balcón. Ahora nosotros también precisamos de saber describir esos lugares. Por ejemplo, yo quiero una casa. ¿Cómo la quiero? Bueno, yo quiero una casa que tenga algunas características. Observen aquí. Vamos a usar algunos verbos específicos para hacer eso. Vamos a usar, por ejemplo, el verbo tener. El verbo tener, yo voy a decir así. Yo quiero una casa que tenga. Entonces, el verbo tener, yo voy a decir, quiero una casa que tenga. ¿Que tenga qué? Por ejemplo, cocina americana. Que tenga balcón. O entonces, que tenga parqué. ¿Qué es parqué? Aquel piso de madera. Otra cosa, yo puedo, otra de las cosas que puedo exigir es que ese piso, esa casa, sea, entonces voy a utilizar el verbo ser, sea acogedora, sea grande, sea tranquila, sea iluminada, ¿cierto? Sea calma. Otra, el verbo estar. Quiero que esa casa esté. Voy a utilizar el verbo estar. Esté a pocos metros de la playa. Quiero que esa casa o ese piso esté en un lugar tranquilo. Quiero que esa casa o ese piso esté cerca de un punto de autobuses, ¿cierto? De una parada de autobuses. O entonces, por último, yo voy a utilizar el verbo dar. Dar, ese verbo, nosotros lo utilizamos cuando nosotros queremos, por ejemplo, que ese lugar, esa casa, ese apartamento tenga vistas a. Entonces, que dé a la calle, que dé a la peatonal, que serían aquellas calles donde las personas solamente caminan, no circulan vehículos, que dé a una plaza. Entonces, ese verbo dar significa eso, vistas a. ¿Entienden? Entonces son algunas de las características que también puedo utilizar a la hora de describir
esa vivienda que yo quiero, que yo preciso, o directamente la mía, cuando voy a hablar, cuando voy a contar a alguien de cómo es mi casa. Entonces, cuando yo voy a hacer el pedido, estoy en una inmobiliaria, yo voy a decir así: quiero, vamos a suponer que es una casa, quiero una casa que tenga, que sea, que esté o que dé. Si la casa que estoy describiendo es mía, yo voy a decir así: mi casa tiene, mi casa es, mi casa está o mi casa da. Entonces los verbos van a cambiar de tiempo, ¿entienden? Siempre hablo en la tercera persona, pero uno lo hago en el subjuntivo y la otra lo hago en el indicativo. Bueno, y para finalizar esta primera parte, nosotros vamos a hablar de la ubicación. ¿Cómo hacemos para ubicar las cosas dentro de la casa o para ubicar los ambientes? Por ejemplo, ¿saben la famosa pregunta: ¿dónde están los servicios? ¿O dónde está el baño? Y nos responden: al fondo, a la derecha. Entonces, para hacer ese tipo de frases que vamos a usar la ubicación. Entonces, para hablar de ubicación, yo voy a utilizar al lado de. Por ejemplo, la cocina está al lado de. Vamos a suponer que en lugar de decir terraza, al lado de la terraza, yo quiero decir jardín. Si la palabra es jardín, que es un sustantivo masculino singular, en lugar de utilizar de, yo voy a utilizar del. Recuerden que en español no podemos tener de él. Entonces juntamos los dos y resulta la contracción del. Yo voy a, por ejemplo, si algo está al lado derecho, al lado izquierdo, yo voy a decir a la derecha o a la izquierda. Yo tengo también, como hoy les dije la frase de los servicios, al fondo. Entonces en esa primera frase, ¿cómo sería? Al fondo, a la derecha. ¿Sí? Yo tengo también delante, tengo detrás, yo tengo entre, tengo encima y tengo debajo. Encima de y debajo de. Bueno, chicos, entonces esta primera parte donde nosotros hablamos del tipo de vivienda, de cómo está distribuida, de los adjetivos que usamos para describir y de la ubicación, termina por aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego y muchísimas gracias.